poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dice Mateo 14 del 24 al 33. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Señora, añada bendición a esta poderosa palabra que hoy el Señor quiere que compartamos con ustedes. Miren, yo quiero comenzar a modo de introducción diciendo que Jesús es el protagonista principal. Nosotros estamos acostumbrados en casi todos los eventos que hacemos los evangélicos, inclusive leyendo la palabra, a que se nos olvida que Jesús es el protagonista por excelencia, es el protagonista principal. Me parece que la iglesia moderna y contemporánea, en sus acercamientos a la palabra del Señor, poco a poco hemos olvidado de quién es que se trata esto. Y cuando leemos la Biblia, vamos a ver que leemos la Biblia y nos enfocamos casi siempre en lo secundario, en lo terciario, y pasamos por alto lo primario. Y no nos damos cuenta que Jesús siempre, escuche lo que voy a decir, Jesús siempre es el protagonista principal. Y usted tiene que aprender a descubrir a Jesús en toda la Escritura. Porque si usted no lo sabía, la Escritura toda se trata de Cristo. El universo todo. ¿No me creen? La Biblia dice que todo lo que fue hecho por su palabra. Y que lo que se mantiene hecho se sostiene por el poder de su palabra. Y que Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús es la palabra encarnada. Así que todo lo que hay es por su palabra. Todo lo que se sostiene es por su palabra. Y la palabra revelada, escrita, grafé. La palabra encarnada es Cristo, y la palabra escrita es grafé. Toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se trata de Cristo. Así que la mejor manera de usted leer la Biblia es poniéndose los espejuelos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Con el tiempo, miren lo que hemos hecho. Hemos usado un método que se llama el método alegórico. ¿Qué es el método alegórico? El método alegórico, esto es una introducción. El método alegórico no es otra cosa que ese acercamiento a la Biblia de manera alegórica. Yo me tomo muchas veces la prerrogativa de decir lo que dice el texto. Una cosa es dejar que el texto hable y otra cosa es que tú le hables al texto. Los estudiosos de la Biblia dicen que cuando tú estudias un texto, tú tienes que hacer lo mejor que puedas para hacer una exégesis. Pastor, está con muchas palabras de domingo. Hoy no es domingo. Exégesis
extraer de la raíz. Cuando usted lee la Biblia, usted trata de hacer una exégesis, de dejar que el texto te informe, te forme y te transforme. Cuando usted practica el método alegórico, en lugar de usted hacer exégesis, lo que usted está haciendo es aiségesis. Lo contrario, yo le digo al texto. Entonces, allá estoy leyendo que David tiene 5 piedras en la onda, pues ya yo le busqué los 5 significados a cada piedra. Entonces, un predicador conservador le mete 5 significados, el liberal le mete 5 y el carismático son 5 diferentes. Y nos pasamos leyendo la Biblia de forma alegórica y no nos damos cuenta. Yo sé de lo que le digo porque yo también hacía eso. Es una tentación, es un impulso muy difícil de resistir para muchos de nosotros. Leer la Biblia de forma alegórica. ¿Cuántos han escuchado esta palabra? A mí me parece, mi opinión, yo creo. Oye, que cuando usted lee la Biblia no tiene que ver nada con tu opinión de lo que a ti te parece y lo que tú crees. Es Dios hablando, es qué dice Dios. Pero yo creo una guerra entre lo que Dios dice y lo que yo quiero que Dios diga. Yo tuve un profesor de Antiguo Testamento que era un scholar, un intelectual de la Universidad de Yale, allá en Puerto Rico. Ya él murió. Y él escribió un libro famoso que se llamaba Texto, Contexto y Pretexto. Y la idea central de él era que aprendiéramos a entender lo que decía el texto en su contexto para que dejáramos afuera nuestros pretextos. Cuando usted tiene un pretexto, usted hace que la Biblia diga lo que usted quiere que diga. ¿Sí o no? Y eso está pasando hoy más que nunca. Yo confieso mi negligencia y le pido a Dios si en algún momento he pecado de ser alegórico. No es mi estilo, no es el método, pero es difícil en la cultura evangélica que vivimos no ceder a veces a la presión de querer hacer a la brava que la Biblia diga lo que yo quiero que diga, que la Biblia se encaje a mi narrativa. Mire, la Biblia no es liberal, la Biblia no es conservadora, la Biblia no es republicana, la Biblia no es demócrata, la Biblia no es latina, ni mucho menos anglosajona. ¿Sabe lo que es la Biblia? La palabra del Dios que hizo los cielos y la tierra, que está por encima de todas esas otras categorías que nosotros humanamente participamos en ella. La Biblia no es pentecostal. Lamentablemente tengo que decirle que tampoco es bautista. La Biblia es la palabra de Dios. Amén, la poderosa palabra de Dios. La espada de 2 filos que penetra, aleluya, discierne, escudriña. La palabra de Dios que no torna atrás vacía. Vamos a dejar que la Biblia nos hable. Guardémonos pues nuestras opiniones para el final, porque usted se va a dar cuenta que cuando llega al final, su opinión muchas veces ni vale la pena decirla. No tiene peso. Y dejemos que la palabra de Dios nos hable. ¿Cuántos saben lo que el pastor está diciendo? Mire, yo les recomiendo que interpretemos con los espejuelos de Jesús. Ahí le pongo unos textos de referencia. Esto es solo un consejo pastoral, porque aquí hay gente que está bien interesada en estudiar la palabra y yo los estoy retando a que examinen a los predicadores. La Biblia dice examinarlo todo, ¿sí o no? Los profetas, todo lo que se está diciendo, su función es examinarlo. Mira qué interesante. En Lucas 24:27 es cuando Jesús estaba caminando, se le mete en el camino a los caminantes de Maús, que de hecho estaban deprimidos porque estaban interpretando mal el evento de la cruz. Y así cabizbajo y deprimido, el Señor se le mete como el que no quiere la cosa en el camino y les comienza a hablar. ¿Y sabe lo que dice ese verso? Que Jesús los llevó a la Escritura y comenzó a enseñarles a ellos dónde estaba Jesús en cada libro de la Escritura, desde el Génesis hasta Malaquías.
Miren, ¿qué hizo Jesús? Jesús mismo les ayudó a ellos a ver dónde estaba Jesús en cada uno de los libros de la Biblia. Les dije que se trata de Cristo, Él es el protagonista especial. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque vamos a hablar de saca el pie del bote y siempre vamos a creer que el protagonista especial es Pedro, o el bote, o las aguas, o la fe que camina sobre las aguas. Todo eso puede ser importante, pero es importante a la luz del principal. El principal se llama Cristo. Y usted tiene que aprender, forzarse, porque la cultura evangélica que tenemos quiere sacar a Cristo del medio y meternos a nosotros. Y ya no es cristianismo, ahora es humanismo. Ya no es cristianismo, ahora es narcisismo. Ya no es cristianismo, ahora es egoísmo. Y nosotros estamos aquí por Cristo, de Cristo y para Cristo. Amén, amén. Denle un aplauso a Cristo. Yo vine a glorificar, el Espíritu Santo vino a glorificar a Cristo. A señalar a Cristo. Vino el Espíritu Santo. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 35, la misma experiencia la tiene Felipe cuando se encuentra con el eunuco en el desierto. Lo encuentra leyendo Isaías 53. Y después, cuando se acerca, dice que partiendo de la Escritura, les predicó el Evangelio. Partiendo de la Escritura, le predicó el Evangelio. ¿Qué hizo Felipe? Encontró a Cristo. Encontró a Cristo en las palabras del profeta. Y partiendo de ahí, le predicó la buena nueva de Cristo. Eso nosotros lo estamos olvidando y es menester que lo recordemos. Cuando esté leyendo la Biblia, dejémonos de estar inventando. Y si no sabemos, hay una frase bien importante para los hombres y mujeres de Dios humildes. ¿Sabe cuál es? Esa misma. No sabemos. No sé. No entiendo. Me dijo un profesor en una ocasión, a mí no me preocupa lo que no entiendo de la Biblia. Y yo, ¿qué le entiende? Dice, ¿qué le preocupa? Dice, lo que entiendo. Lo que entiendo, que soy un pecador y si no me arrepiento me pierdo. Eso lo tiene clarito. Y hay cosas que no vamos a entender por el momento. Hebreos 10:1 dice que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir. Y lo que iba a venir era Cristo. Y lo mismo repite Pablo en Colosenses 2:17. Eso era una sombra. Esas leyes, esas fiestas judías, esa ceremonia, esa tipología, todo eso apuntaba a la realidad. Todo esto era una sombra, pero la realidad verdadera, ¿sabe cuál es? Cristo. Todo eso que está ahí se cumplió en Cristo. El Antiguo Testamento, el Viejo Pacto, anunciaba que venía un Mesías y el pueblo decía aleluya. El Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento anunció que el Mesías vino y decía el pueblo hosana al que vive. Y también termina diciendo que el que venía, que vino, volverá. Y terminó diciendo Maranata, Cristo viene. El Cristo que venía vino, pero también volverá. Se trata de Cristo. Ahora vamos a ver a Cristo en este pasaje. Le dije que iba a hacer una óptica un poquito diferente. Mire, aquí nosotros tenemos, vamos a llamar como personaje al viento y al agua. Tenemos como personaje al bote. Y tenemos otro personaje que es Pedro. Y lo vamos a ver a la luz del principal. ¿Me siguen? No sé si me están siguiendo. Ver todo con los espejuelos de Cristo. Yo quiero ver el agua y el viento a través de Cristo. El bote a través de Cristo y a Pedro a través de Cristo, porque ni el agua, ni el bote, ni Pedro son más grandes que Cristo. Y para yo entender el mensaje de la palabra, que es Cristo, tengo que aprender a verlo a la luz de Cristo. Lo importante en un pasaje bíblico es ¿qué hizo Cristo? ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué preguntó Cristo? ¿Qué respondió Cristo? ¿Qué pidió Cristo? ¿Qué mandó Cristo? Y eso es lo que les estoy instando en estos días para ayudarnos a enfrentar todo este tsunami de mentira y de confusión que se está levantando.
Cuando usted permanezca en Cristo, que es la verdad, usted no va a tener problemas. Amén. Porque ese es el ancla, esa es la roca sobre la cual nosotros estamos anclados, parados, posicionados y confiados. Amén. Mire el agua y el viento. Claro, ahí menciona que esa es una situación. ¿Qué es el agua y el viento? Ahí. No se ponga poético. Para mí el viento es lo que va y que viene, que no se ve. Ahí, ¿qué es el agua? ¿Sabe? ¿Qué es el agua y el viento? El agua es muchedumbre. Ahí, en otros lugares de la Biblia, el mismo contexto te da el significado del símbolo. Pero aquí, ¿qué es el agua? Pues son atmósferas amenazantes. El viento y el agua les amenazaban con destruir la barca, con hundirlos. ¿Cuántas atmósferas amenazantes no están sucediendo ahora mismo alrededor de tu vida? Esas son, pues, en tu caso, esos son los vientos contrarios. Las aguas turbulentas y agitadas que amenazan con quitarte la estabilidad que Dios quiere darte. Ok, pero no solamente está el viento y las aguas, lo que amenaza, está el bote. ¿Qué era el bote ahí? Pues el bote ahí era la seguridad, lo conocido, lo que yo controlo. El bote, en este contexto, era la zona de confort de ellos. Usted sabe que cuando usted está en un sitio que usted conoce y que usted tiene la sensación, sea cierta o no, de que usted tiene algún tipo de control en ese sitio, usted se siente seguro. Por eso muchos nos sentimos seguros en nuestra casa, en nuestra iglesia, en ciertos contextos. La pregunta es, ¿cuál es el bote tuyo? Para algunos, el bote es el trabajo, el salario, su esposo, su esposa, sus hijos, su familia, la iglesia, el ministerio, un hermano, una hermana, qué sé yo. El bote, lo que a ti te hace sentir seguro, lo que tú conoces, lo que tú tienes una sensación, mira lo que estoy diciendo, sensación de control. Porque usted no necesita tener control ni libertad, usted lo que necesita es tener la sensación. Usted se cree que controla, como muchos hombres, como le dijo una hermana una vez a un varón en la iglesia. Tú eres la cabeza, pero que no se te olvide que yo soy el cuello. Me dijo, pastor, él se cree que controla y no sabe que yo soy el cuello. Eso es harina de otro costal. Pero, ¿cuál es en estos momentos? ¿Cuál es tu comfort zone? ¿Dónde que tú te sientes seguro? Pues mira, en esa realidad, cualquiera que sea en nuestras vidas, experimenta vientos contrarios y aguas turbulentas. Y por eso, ¿qué viene a nuestras vidas? Miedo, temores. Así estaban ellos. Así estamos muchos de nosotros. Y Pedro, que no los representa a todos los que estaban en esa situación, pero sí puede que nos represente a algunos de nosotros. Pedro es bien interesante, porque Pedro primero es el que quiere confirmar, porque cuando ellos están en ese predicamento apareció Jesús caminando sobre las aguas. Y Pedro, y yo les digo la verdad, Pedro tendrá su carácter y esas cosas de la Biblia, pero a mí el hombre me cae bien. Yo no sé ustedes, pero Pedrito a mí me cae de lo más bien. Que si Pedro, no, mira, te voy a decir por qué me cae bien. En parte, porque Pedro es de los que le gusta confirmar. ¿A cuánto aquí le gusta confirmar? Porque hay mucha gente que no le gusta confirmar. Mucha gente ve un fantasma y dice que es un ángel. ¿Sí o no? Recientemente, no sé si fue Honduras o un país centroamericano, hermano, pero están bautizando a un hermano. Se hizo viral en las redes. No sé los que lo vieron. Entonces un pastor está bautizando a unos hermanos y a lo lejos los hermanos que están grabando vieron unas luces. Sin encomendarse a nadie,
alegóricos, su deseo. ¿Sabe lo que es wishful thinking? Lo que a mí me gustaría que fuera. Eso opera mucho en nosotros. Ellos están grabando y cuando vieron aquellas luces, una le dice al otro, mira, mira, oye, son ángeles. Estaban muy sinceros, pero sinceramente equivocados. Ellos asumieron que eran ángeles. A nadie se le ocurrió en la grabación decir, vamos a confirmar eso. A nadie se le ocurrió. Bueno, resultado que se hizo viral. Entonces los que vieron, lamentablemente algunos que yo conozco, rápido comenzaron, gloria a Dios, aleluya, qué poder, esos ángeles. Entonces, porque es un efecto dominó. Y yo digo, Dios mío, ¿y dónde están los que confirman? ¿Le ve por qué Pedro me cae bien? Vio a Jesús caminando sobre las aguas y pensaron que era un fantasma. Y Pedro, si eres tú, yo quiero saber si eres tú. Yo quiero saber si es Cristo el que está en el asunto. ¿Cuántos quieren saber si es Cristo el que está en el asunto? No dispare de la baqueta porque se te pararon los pelos. Hay muchas cosas que nos ponen los pelos de puntas. Yo les he dicho que cuando yo escucho a Marc Anthony cantando Preciosa, a mí se me ponen los pelos de punta. Y lo patriótico, nacional, boricua, se me sale. Y yo, ay, Cristo, tengo hasta los... No todo lo que brilla es oro, ni todo lo negro morcilla. ¿Cuántos saben lo que quiero decir? Confirme. A Dios le gusta que lo confirmen. Por eso nos mandó a examinarlo todo. Por eso nos dijo que necesitábamos discernimiento. En los postreros días más que nunca necesitamos discernimiento porque van a venir espíritus contrarios que van a engañar a muchos. Esta palabra muchos, esa sí que me paró los pelos. Porque como único podemos estar alerta a esto es si sabemos que Cristo es la figura principal. Y yo como Pedro, aprendo esto de Pedro, pregunto, ¿eres tú, Señor? Pedro es de los que confirma. Pastor, ¿qué usted me quiere decir? Lo que le acabo de decir. Que tiene que confirmar, no importa. Era Jesús caminando sobre las aguas. Te profetizó la hermana, te ministró el pastor, te predicó el pastor, te dio un consejo en el Espíritu, te dio una palabra de conocimiento. Está bien. Confirma. Confirma. Eso es lo que te dice el Señor. Confirma. Entonces, estos hermanitos que se hace viral y la gente empieza a comentar sin confirmar, todo el mundo ya eran ángeles. Cuando investigaron bien, es un reflejo que se forma cuando tú estás grabando con un celular de poca calidad de lejos y está es un efecto, hermano, de luz que se forma. Pero nosotros estamos tan desesperados por ver lo sobrenatural, estamos tan desesperados por ese wishful thinking. Yo no sé cómo Dios lo tomará. Yo lo que sé es que a mí Pedro me enseña algo. Cada vez que aparezca algo raro, cada vez que aparezca algo que tú no estás seguro, confirma. Entonces después tuvieron que revertir, obviamente, su respuesta, porque se dieron cuenta que dispararon de la baqueta y dijeron que eran ángeles y eran unos efectos de luces. Vino alguien que sabe de fotografías y todo ese tipo de cosas y probó. En otra ocasión en Puerto Rico fue uno que se inventó un ángel flotando sobre, porque son programitas del celular. Y una persona de un programa de estos de chismes, esa misma que ustedes ven, de chisme, lo tiró al medio. Y para probarlo, mire, tuvo que el Señor utilizar una persona del mundo para probar el problema que nosotros tenemos con estas alegorías y no aprender. Entonces, estaba el predicador en una cancha de baloncesto en Puerto Rico predicando y el que está grabando baja esta imagen
y pone ángeles literales, una imagen que uno la asocia con ángeles. Y entonces, para probar que eso era falso, en el programa también tú podías bajar brujas, demonios, animales feos. Entonces quitó el ángel y puso unas brujas como unos demonios. Y así le probó al pueblo el truco que estaba usando el que estaba grabando para decir que Dios estaba usando al evangelista de manera poderosa en el culto, que hasta ángeles aparecieron allí. ¿Cuántos quieren confirmar? Amén. Pedro es el que experimenta el desafío de la fe, porque Pedro es el que quiere confirmar. Y a Pedro es que el Señor le dijo, saca el pie del bote. ¿Tú quieres confirmar? Prepárate para el desafío. Porque el Señor con una palabra le quiso decir, saca el pie del bote. ¿Qué palabra? Ven. Ven. ¿Tú quieres confirmar? Tienes que sacar el pie del bote. ¿Tú quieres confirmar? Tienes que caminar por fe. ¿Tú quieres confirmar? Pues te tienes que atrever. ¿Tú quieres confirmar? Tienes que dejar tu seguridad, lo conocido y eso que está bajo tu control. Saca el pie del bote es la forma en que el Señor te desafía la fe. Yo no sé cuál es tu bote, pero si el Señor te dice saca el pie del bote, es que te está desafiando a que confíes en Él y creas en Él como nunca antes lo has hecho. Amén. Y aquí hay gente que hoy el Señor le dice, saca el pie del bote. Porque quiero que experimentes algo que no has experimentado. Quiero que conozcas algo que nunca has conocido. Él le dijo, si eres tú, el Señor le quería enseñar a Pedro algo que Pedro no conocía. Soy yo, pero no es lo mismo que el Señor te diga soy yo, a que tú conozcas a ese que dijo soy yo. Amén. No es lo mismo mencionarlo que verlo venir. Saca el pie del bote para que alcances eso que sueñas en mí. Saca el pie del bote para que puedas lograr lo que no has logrado en mí. Saca el pie del bote para que me conozcas a mí de una manera que nunca antes me has conocido. Porque encerrado en los botes de seguridad, donde tú tienes el control, tú no me vas a poder conocer a mí en la dimensión y en la gloria que yo te quiero revelar. Y Pedro sacó el pie del bote. Hay que dársela. Que si Pedro, mira, tan guapo, tan agentado, tan comparón, tan orgulloso, sacó el pie del bote y se hundió. ¿Y los otros? Yo le voy a decir una cosa, hermano. Yo tengo un extraordinario respeto por la gente que fracasa tratando. Lo voy a repetir. Mi mayor respeto no es al que plays safe, no es al que siempre está buscando la seguridad y las garantías, como si la vida de fe fuera una nevera que tú le compras a Sears. ¿Tú sabes por qué mucha gente le compra las neveras a Sears o le compraba? Porque decían, no, que están garantizadas por vida. Nosotros nos encantan las garantías, pero ¿sabes lo que pasa? Las garantías no desafían tu fe. Las garantías nunca te van a ayudar a sacar el pie del bote para que tú vayas al nuevo nivel que Dios quiere llevarte en la vida, en su caminar de fe, y que a la fe tú le añadas otras virtudes, como muy bien dice la Biblia. Las garantías te congelan en tu comfort zone. Por eso es que te quedas ahí. Por eso la iglesia se ha quedado ahí. Por eso algunos de nosotros lamentablemente nos hemos quedado ahí. Porque estamos congelados en eso que nos da la seguridad. Y queremos siempre jugar a la segura. Y no nos arriesgamos. Sacar el pie del bote es aceptar el desafío del Cristo que te dice ven. Y no es fácil. Porque tienes que dejar lo que te da seguridad carnalmente y terrenalmente y humanamente hablando. Pero Pedro, a diferencia de los otros, se atrevió. Y lo vamos a ver en breve que se hundió. Sí, se hundió. Claro que se hundió. Pero dio un paso de fe que los otros no dieron. Sí, el hermano falló en la iglesia, sí falló. Pero ¿sabe por qué falló? Porque lo intentó para la gloria de Dios.
¿Sabe por qué fracasó? Porque se atrevió a creerle a Dios, tú no. Y te voy a decir algo, ¿sabe lo mejor que yo he escuchado como definición de éxito? Todo aquel que ha aprendido a través de la vida a superar sus fracasos. ¿Por qué? Búsqueme a alguien que haya tenido éxito, que no haya sido alguien que no haya tenido que superar fracasos. Y búsqueme a alguien que no haya tenido fracaso, que no haya sido aquel que se atrevió a sacar el pie del bote. Por miedo al fracaso es que no lo hago. Pero si no fracaso, no crezco, no aprendo, no lo logro. No sé si me están entendiendo. Y la iglesia, muchos de nosotros estamos confinados en los botes de nuestra comfort zone, de nuestra zona de seguridad. Y yo siento que Dios nos está desafiando. Mire, estos 2 últimos años han sido 2 años de desafío del Señor. Gloria a Dios por lo que se están atreviendo. Tengo un gran respeto, se lo repito, en esta iglesia, en las iglesias que conozco, en hombres y gente que se enrollan las mangas, mientras otros se quedan cómodos en el bote mirando. Hay otros que se atreven. Pedro se atrevió. Y para él atreverse, él tuvo que tener un poco de fe. Y eso le dice el Señor, hombre de poca fe. ¿Sí o no? Poca fe. La poca fe te ayuda a darle un paso o 2. Y eso fue lo que dio Pedro. La poca fe te puede ayudar a dar el paso inicial. Recuerden, como decían los chinos, un camino de 1000 millas o de 1 milla comienza siempre de la misma forma, con un paso. Pedro tuvo la fe de dar un paso, quizás 2, como máximo 3. Pero comenzó a hundirse. Pero tuvo algo que los demás no tuvieron. Y entonces dudó. Porque la poca fe siempre, eventualmente, es una puerta que se va a abrir para la duda. ¿Y por qué yo sé que ese fue el problema de Pedro? Porque ese fue el diagnóstico de Jesús. Cuando Jesús lo encuentra, así lo diagnostica. Ese fue el problema real de Pedro. Pedro se movió con un nivel de fe, pero no lo suficiente. Un nivel de fe para sacar el pie del bote. Un nivel de fe para dar unos pasos. Pero le faltó la fe para continuar caminando en la gloria que el Señor y en la bendición en la cual el Señor lo quería mantener. Vientos y aguas, un bote, un Pedro. ¿Son los más importantes? No. Lo más importante es Jesús y te lo voy a demostrar ahora. Mira lo primero que hace Jesús. Se hace presente. ¿Cuándo Jesús se hizo presente? Si lees bien el texto dice que Jesús llegó en la 4ª vigilia de la noche. ¿Cuántos de ustedes saben que para ese tiempo se dividía, ¿verdad? El día en vigilias. Y la 4ª vigilia era de las 3 de la madrugada a las 6 de la mañana. Es la hora del cansancio, es la hora donde parece que todo se va a ir a pique, es la hora donde parece que todo va a perecer, es la hora cuando la esperanza está a punto de desaparecer y es la hora donde aparece el Hijo del Dios viviente caminando sobre las aguas tormentosas. Cristo siempre llega a tiempo. Y en las 4ª vigilias de nuestras noches, yo estoy seguro que la mayoría de nosotros ha tenido un encuentro con Jesús. El Cristo que se hace presente. Amén. Note que Cristo es el más importante aquí. Lo otro que Jesús hace cuando llega es que da aliento. Mi alma te alaba. Sabe lo que te está pasando. Sabe el miedo que los tiene arropados. Sabe el temor que se ha apoderado de ellos. Y el Señor, antes que nada, sabiendo cómo somos nosotros los seres humanos, cómo somos sus hijos, Él dijo, si hay una tormenta afuera que hace daño, por dentro tienen una que es peor, la tormenta del miedo. Y ante la tormenta del miedo, el Señor desata su palabra y solamente dice, soy yo. No teman, tengan ánimo. ¿Sabes lo que necesita tu miedo?
un choque con la presencia de Cristo. Porque donde está la presencia de Cristo se disipa el miedo. Tenemos que tener conciencia de su presencia. Cuando usted recuerda que Cristo está con usted, cuando usted recuerda que el Señor le acompaña, cuando usted recuerda que este Cristo es el mismo que David vio en el Salmo 23, cuando lo anticipó como el pastor de nuestras vidas, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Aleluya. ¿Y qué es lo que necesita un hombre y una mujer llena de miedo? El aliento de Cristo. El Cristo que está presente. El Cristo que está presente. ¿Tú sabes por qué el miedo ha cogido fuerza en ti? Porque la conciencia de su presencia se ha limitado en ti. ¿Y por qué menciono conciencia de su presencia? Porque el Señor está. Pero si tu conciencia de su presencia es mínima, aunque Él esté, tú vas a pensar que no está. No sé si Por eso la Biblia exhorta tanto a que no se te olvide. Ahorita el pastor cuando ministraba decía de David: alaba alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Que no se te olvide que Cristo está contigo. Dile a alguien: Cristo está contigo. Cristo está contigo. Mire, no puede estar conmigo, porque si estuviera conmigo yo no estoy bien, yo no le estoy sirviendo bien al Señor. Y estos apóstoles del bote estaban bien. Ya ustedes ven lo que le pasó a Pedro. Pedro tenía una gran fe. ¿No? La presencia de Cristo, hermano, no radica en la calidad moral tuya. ¿Saben qué radica la presencia de Cristo? En su amor, en su misericordia y en su gracia. Amén. Que Él sabe que tú y yo lo necesitamos todos los días de nuestra vida. Cristo presente. Cuando llega, alienta. Y ahí desata el desafío. ¿A quién el Señor aquí va a desafiar en la fe? Al que Él alienta. El Señor te alienta para después desafiarte. ¿Me siguen? Cuando los alentó, entonces se lanza el desafío a Pedro. Y cuando Él lo desafía, Pedro, con su poca fe, sacó el pie del bote. Como tenía poca fe, terminó dudando. Y como terminó dudando, comenzó a hundirse. ¿Le parece eso semejante o alguna similitud con alguno de nosotros? ¿Cuántos han sentido que se han hundido? Yo he sentido que me he hundido. Los que no levantaron la mano ya puede que se ahogaron. Cogieron aire. ¿Cuántos han sentido aquí que se han hundido? Dice: no, pastor, ya eso está ahogado. Hemos tenido esta experiencia en la vida. Hemos intentado cosas para Dios y no todo nos ha salido. Yo no sé si usted entiende la definición de fidelidad, pero en muchos círculos evangélicos le daban a entender a uno que ser fiel era ser impecable. Y yo dije: no, pues entonces nadie es fiel. Solo Cristo es fiel. Pero ¿por qué Él llama fiel a sus siervos? Si sus siervos pecan y tropiezan. Porque fidelidad no es impecabilidad. Fidelidad, hermano, es tropezar y cuando tropiezas, levantarte y seguir a tu meta. En el nombre del Señor. Es cumplir hasta llegar. Y lo vamos a ver aquí porque el Cristo que está presente, el Cristo que alienta y el Cristo que nos desafía, maravillosamente también es el Cristo que rescata. Gloria a Dios por el Cristo que rescata. Porque si no hubiera sido por el Cristo que rescata, me da la impresión que ninguno de nosotros estuviéramos aquí. No sé.
Me da esa impresión. Puedo hablar 100% seguro de mí y de mi casa. Pero el Cristo que rescata es maravilloso. Porque Pedro falló en su intento. Él aceptó el desafío, pero falló en su intento. Pero cuando falla en su intento, hay que ver lo que Cristo hace. Le estoy diciendo que lo importante no son las aguas, ni los vientos, ni el bote, ni Pedro. El importante es Cristo. Cristo está presente, Cristo alienta, Cristo desafía. Y cuando le fallamos en nuestro intento, estira su mano, mi alma te alaba. Extiende su mano, mi alma lo glorifica. Extiende su mano y sigue extendiendo su mano. Porque el Señor no está en el negocio de decir, te lo dije, ahora muérete, ahora cancélate, ahora ahógate, ahora desaparece en las profundidades del mar. Lo único que el Señor quiere desaparecer en las profundidades del mar es el pecado que se confiesa, del cual Él no tendrá más memoria. Pero cuando un siervo, una sierva de Dios, en su intento, en su lucha, tropieza, puede contar con la mano del Dios poderoso, cuyo brazo no se ha cortado, para salvar, perdonar, levantar y restaurar. Qué bien pudo Cristo haber dejado que Pedro se hundiera. Qué bien pudo Cristo, el perfecto, el santo, el que no falla, el que tiene todo el derecho a que uno nunca le falle. Qué bien pudo él haber dejado a Pedro que fuera tragado por las aguas de su duda y de su poca fe, pero no, extendió la mano. ¿Cuánto le alaban en esta hora? Extendió la mano. Yo siento al Señor, aleluya, extendiendo manos. Yo siento al Señor sacando de profundidades. Yo siento al Señor hoy extendiendo la mano a alguien que le va a decir como Pedro, sálvame. El pescador, que era un experto nadando, ahora se está ahogando. Y gritó, sálvame. El que le dijo, si eres tú, el que escuchó la palabra, ven, también supo decir en su tiempo, sálvame. Y tú puedes decir hoy, sálvame de este hoyo, Señor. Sálvame de este cansancio. Sálvame de este tropiezo, sálvame de este fracaso. Mira, Señor, yo también me estoy hundiendo en mi casa, en mi matrimonio. Estoy cansado de estar cansado. Estoy harto de proyectar una imagen que no es real. Yo quiero proyectar gozo porque tengo gozo. Yo quiero proyectar victoria porque estoy en victoria. Yo quiero proyectar que estoy creciendo porque en efecto estoy creciendo. No quiero proyectar para aparentar. Yo quiero ser the real deal. Yo quiero ser auténtico. Yo quiero ser genuino. Sálvame, Señor. Y el Señor con mucho gusto, aquí está mi mano para ti, hijo mío. Precisamente a eso vine. Pero tú tienes que hacerte de esa mano. Tienes que atrapar esa mano. A mí me encanta Cristo porque Él no solo se hace presente, Él no solamente alienta, Él no solamente desafía, Él rescata cuando fallamos en nuestro intento. Usted sabe las cosas que yo he intentado para Dios. Mire, no importa la intención, no importa la buena intención. Usted sabe las cosas que yo he tratado para Dios y no me han salido. Bueno, la palabra no me han salido es un elogio. He fracasado 100%. Y usted dice, pastor, pero si usted es un siervo de Dios, ¿cómo va a fracasar? Bueno, dile a Pedro que no era de Dios. Dile a los apóstoles que lo abandonaron en la cruz que no eran de Dios. Dile a Santiago y a Juan que estaban peleando a ver quién iba a ser más grande en el reino. Antes de Jesús ser crucificado, en el momento más duro. O dile a Pedro y al otro que se duermen cuando Jesús le dice, no han podido velar conmigo, ni siquiera una hora. No, hermano, aquí no está exento nadie de fracasos y tropiezos. Esto es una palabra de aliento. El Señor es siempre a favor de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos les gusta el Cristo que rescata? Vamos a ver si les gusta este Cristo de ahora. El que reprende. ¿Cuántos les gusta el Cristo que reprende? Ese amén fue por fe. No creo que lo sintieron igual. Qué lindo. Cristo es
el personaje principal. No son las aguas ni el bote, ni Pedro, es Cristo. Los reprendió. Todavía hay gente que tiene dificultad abrazando al Cristo que reprende. Porque nos han pintado siempre un lado del evangelio de la oferta del Cristo que ama, que perdona, que alienta, que bendice, que todo eso es cierto. El que rescata, pero ¿sabes qué? También reprende. Y a Cristo no le gustó lo que vio en Pedro. Le gustó que Pedro quisiera confirmar, pero no le gustó, y le gustó que Pedro sacara el pie del bote, pero no le gustó que Pedro se hundiera tan rápido. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A estas alturas, tú deberías tener más fe que le cerrar la puerta a ese nivel de dudas. Eso es lo que le está diciendo. Cada vez que el Señor entienda que tú necesitas un jalón de oreja, te lo va a dar. Digo, yo no sé si ustedes aman a sus hijos, pero la Biblia dice que los padres que aman a sus hijos los disciplinan, ¿sí o no? ¿Cómo no va a esperar que el Señor nos discipline? Eso no pone en juego la presencia, el aliento, el desafío y la capacidad de rescatar de Jesús para nada. Eso es lo que pone de manifiesto un Cristo que invierte en ti, que tiene tanto interés en ti, que si te ve mal, no te va a dejar que sigas mal, te lo va a decir a tiempo. Amén. Y muchos de nosotros lo que necesitamos precisamente es eso, que el cielo y el Espíritu Santo nos indique dónde estamos fallando, qué está mal. Y le insisto esto porque hoy en día vivimos, hermanos, que uno no puede decirle nada a nadie. Los pastores no pueden reprender, no pueden, y la Biblia dice que la palabra de Dios es útil para enseñar en justicia, instruir, y una de las cosas que dice también para reprender. Pero queremos a los pastores que lo único que hagamos es que tiramos rosas, claveles y pañitos. Dios no es así. Dios también reprende, y a lo que ama lo disciplina. El mundo será castigado, pero los hijos de Dios somos disciplinados. Que no es lo mismo ni se escribe igual. Dios nos entrena. Y muchas veces nos tienes que decir eso que nos está impidiendo el caminar sobre las aguas turbulentas y el lograr el propósito de Dios en nosotros. Todos sabemos que preferimos amigos que nos digan la verdad. Miren esta paradoja humana. Queremos un político que nos diga la verdad. Hasta que nos dice la verdad, entonces no votamos por él. Ay, no, ese hombre dijo que iba a subir los taxes. ¿Tú no quieres que te dijera la verdad? Queremos un pastor que nos diga la verdad. Mira, habló del infierno, que había una puerta ancha, que por ahí se iba a los que no creían en Cristo, y estrecha era la puerta que se salvaba, y que el que no creyera en Cristo se iba a perder y iba a estar condenado. Pero esos temas para los millennials del siglo XXI, del año 2022, eso no es tema de altar hoy en día. Ese pastor habló de infierno. No. No, queremos un hombre de Dios que nos diga la verdad, que nos predique la palabra como es. Hasta que empiece a predicar la palabra como es. ¿Sí o no? Queremos amistades sinceras. Mira, yo te lo voy a decir como buen amigo. Eso que tú estás haciendo, manito, eso está mal, no, malísimo. Ay, qué clase de amiga tú eres, en vez de animarme, en vez de estimularme. Ven, hermano, eso no es nuevo. Jesús dijo, generación de víboras, ¿a quién los voy a comparar? Cuando vino Juan el Bautista, decía que Juan era un estrambótico, un tipo raro, que vestía diferente porque tenía un voto de nazariato, ¿verdad? No que era de Nazaret, sino el voto de nazariato. No bebía nada, sidra ni nada del judío común, y estaba separado para Dios, y decían que era raro que este hombre de allá del desierto. Entonces tenían ese problema con Juan. Entonces vengo yo, que soy sociable, que soy amigable, y me dice que soy un pecador, que como con los pecadores, y que ¿a qué los voy a comparar? Nosotros tenemos que aprender, hermano, a recibir la reprensión amorosa del Señor. Cada vez que Dios te hable por el Espíritu,
y ponga el dedo en la llaga y te duela, dale gloria a Dios. Te voy a decir esto, quizás te ayuda. Yo tengo 5 hijos, 6 nietos. Y uno de mis hijos, en una ocasión, él era el más hiperactivo, hyper. Aquel muchachito parecía que tenía, la corriente esta es 110, él tenía 220, es una cosa horrible. Lo llevo al médico, a una cita, pediatra, y empieza, miren, a brincar literalmente por la silla. Eso no fue lo más que me extrañó a mí. Entonces viene y se para delante de mí, ya cansado, gordito chiquito, siempre fue gordito chiquito, ahora está grandísimo. Me dice, ¿no me vas a dar? Yo dije, bingo. Gracias, Padre, por hablarme. Le dije, no te iba a dar. Pero ahora, hermano, le di una, ¿sabes lo que es una nalgada? Cayó sentado. Sentadito. Escuchen esto. Y cuando después que le doy la nalgada lo miro y él me mira y se queda así. Y bajó la cabeza y se tranquilizó. Ese niño me enseñó a mí una lección espiritual. ¿Sabes lo que él quería que yo le afirmara en su corazón? Can't care. Papi, yo te importo tanto que tú no me dejas hacer lo que a mí me da la gana. Yo recibo seguridad cuando tú me disciplinas. Cuando tú dejas de, I get away, que yo me salga con la mía, el mensaje que tú me estás mandando es que tú realmente no me amas porque yo no te importo. Porque si tú me amas, yo te importo. Y si yo te importo, tú me disciplinas. No sé si me entiendes. El Señor reprendió a Pedro porque lo amaba. Y te reprende a ti y a mí porque nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Recibe con gozo cuando el Espíritu Santo te redarguye. Y aprovéchalo. No pelees con Dios, no resistas al Espíritu. Sométete para que el Señor no te tenga que dar otra nalgada. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ver con el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Señor, tú los escuchaste. Amén, amén, amén. Y entonces, hermano, después que está presente, que lo alienta, que lo desafía, que lo reprende, mira lo que hace el Señor. Lo rescata, lo reprende, sube al bote. ¿Y qué vino? La calma. La calma. La calma. Tú lo que necesitas es que Jesús se meta contigo en tu bote. Amén. ¿Y sabes lo que logró Jesús? El propósito de Dios en la creación. Yo no sé si usted sabía que Dios no te hizo a ti ni a mí para que fuéramos ricos, fuéramos bendecidos. A algunos Dios los va a hacer ricos. Eso yo te lo garantizo. Si alguno está aquí que Dios lo ha hecho rico, por favor. Algunos Dios le va a dar una bendición, porque todo eso es con propósito de Dios. Dios los va a bendecir de manera especial porque de manera especial los quiere usar para que bendigan a otros. Eso yo se lo garantizo. No todos, pero algunos Dios los ha... Porque Dios es un Dios de propósito. ¿Cuántos dicen amén? Y usted sabe cuál es el propósito último por el cual nosotros vivimos. No es para ser ricos o bendecidos. Esos son beneficios marginales. El propósito último por el cual Dios te hizo a ti y a mí es para que viviéramos para su gloria. Para que lo adoráramos. ¿Cómo terminó esto en el bote? El Cristo presente que alienta, que desafía, que rescata, que reprende y que trae calma y paz, fue adorado. Y ellos dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Amén. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y de eso se trata.
que en el caminar de nuestras vidas reconozcamos quién es Jesús, la identidad de Jesús, la revelación de Jesús. Porque hasta que tú no tengas esa experiencia, tú nunca te vas a alinear al propósito por el cual Dios te hizo. Dios te hizo a ti y a mí para su gloria. Amén. Por eso cuando estamos en el bote y Él nos llama, podemos sacar el pie del bote, y si nos hundimos podemos confiar que Él nos va a sacar de las aguas que nos quieren tragar. Y por eso cuando Él se mete al bote, podemos tener paz y calma. No importa, fuera del bote o en el bote, tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Amén. Vamos a estar puestos de pie.